Desde el primer día que conocí a Julián, supe que la relación con su familia no sería sencilla, especialmente con su padre. Don Esteban Álvarez, un hombre orgulloso, rígido y convencido de que solo la gente de cierto nivel tenía un lugar en su mundo. Valeria Andrade jamás había encajado en sus estándares. Para él, no era más que la novia de su hijo, una muchacha común con un trabajito de oficina sin mayor trascendencia. Lo curioso era que nunca intentó averiguar qué hacía realmente con mi vida. Julián tampoco lo aclaró porque yo misma le pedí que guardara mi faceta profesional en silencio. No compliquemos las cosas, le había dicho. Si nuestra relación prospera, ya habrá tiempo de explicar detalles. Don Esteban era el dueño de Constructora Álvarez, una empresa mediana dedicada a proyectos residenciales. Siempre recordaba con orgullo que la había levantado desde cero, y en cada comida familiar encontraba la forma de recalcar su esfuerzo, su éxito y su famosa filosofía: aquí solo hay lugar para gente preparada de verdad. Yo escuchaba en silencio sus comentarios envenenados, disfrazados de consejos. Los jóvenes de hoy creen que, porque trabajan frente a un computador, ya son importantes, decía, lanzándome miradas directas mientras tomaba vino. Su esposa, doña Teresa, compartía la misma visión. Más de una vez me dijo sin pudor: esperemos que cuando te cases con Julián entiendas tu lugar. Una esposa debe impulsar a su marido, no competir con él. Aparentemente, mi simple existencia era una amenaza para el esquema de jerarquías que ellos veneraban. Julián trabajaba en el área de ventas de la empresa familiar. Era responsable, pero sin ambición de ascender demasiado. Esa pasividad sacaba de quicio a su padre, quien repetía hasta el cansancio: si se aplicara más, ya sería gerente. Pero se distrae con tonterías. Yo sabía perfectamente a qué se refería con tonterías. A mí durante 2 años soporté comentarios sarcásticos sobre mi supuesto trabajito y sugerencias descaradas de que, si quería formar parte de una familia empresarial, debía prepararme mejor. La construcción no es un juego de papeles, me soltaba don Esteban condescendiente. Aquí se requieren personas que entiendan de negocios reales. Lo que nadie sabía, ni siquiera doña Teresa, era que mi trabajito de oficina consistía en dirigir el Departamento Origen de Planeación Urbana del gobierno estatal. Llevaba 4 años al frente de esa oficina, después de haberme especializado en arquitectura y desarrollo sustentable. Mi firma era la que autorizaba los permisos de construcción más importantes de toda la región, incluidos los proyectos de la mismísima Constructora Álvarez. Había decidido mantener ese detalle en privado. Primero, porque quería que Julián me conociera por quien era yo, no por mi cargo. Segundo, para evitar cualquier posible conflicto de interés en lo familiar. Y tercero, porque me interesaba observar cuánto tiempo tardaría don Esteban en mirarme más allá de sus prejuicios. Una mañana, mi asistente me llamó con urgencia: licenciada Andrade, necesitamos su firma inmediata en los permisos del residencial Los Robles. El Constructor está presionando para arrancar la siguiente fase. El corazón me dio un vuelco. Residencial Los Robles era, sin lugar a dudas, el proyecto más grande que Constructora Álvarez había conseguido en años. Yo llevaba meses siguiendo su expediente, consciente de lo crucial que era para la empresa de don Esteban. Voy para allá, respondí con calma. Pero antes necesito recoger unos documentos directamente en las oficinas de la constructora. Era la primera vez que pondría un pie en ese territorio hostil. Julián no estaba. Había salido a cerrar una cita de ventas. Eso me tranquilizó un poco, porque mi intención era recoger los papeles rápidamente y marcharme sin levantar demasiado polvo. La recepcionista me miró con extrañeza cuando pedí hablar con el área de proyectos. ¿Tiene cita?, me preguntó con un tono frío. No, solo necesito recoger unos documentos que enviaron al Departamento de Planeación Urbana. ¿Usted trabaja en planeación urbana?, preguntó incrédula, observándome de arriba abajo. En ese momento, una voz familiar retumbó desde el pasillo: Valeria. Don Esteban apareció con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí? Me enderecé y lo saludé con educación. Buenos días, don Esteban. Vine a recoger unos documentos relacionados con el proyecto de Los Robles. Él rió con esa ironía que usaba como arma. Documentos técnicos. No creo que sea algo que puedas comprender. La recepcionista parecía incómoda. Algunos empleados que pasaban por ahí comenzaron a detenerse, atraídos por el tono de su jefe. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Solo necesito recogerlos. Es un trámite sencillo. Don Esteban cruzó los brazos y, con voz firme, soltó la frase que me marcaría para siempre: aquí solo contratamos gente preparada. No tenemos puestos para personas como tú. Un silencio pesado cayó en la recepción. Varios trabajadores observaban con curiosidad el espectáculo. Yo podía sentir cómo don Esteban disfrutaba humillarme frente a su audiencia, seguro de que con eso reafirmaba su poder. Lo miré fijamente, sin bajar la cabeza, y con voz tranquila respondí: no vengo a buscar trabajo. Don Esteban arqueó las cejas, intrigado. Entonces, ¿a qué vienes a molestar en mis horas de oficina? Mi respuesta estaba a punto de desarmar toda su arrogancia.
El silencio en la recepción era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Don Esteban, con los brazos cruzados y la mirada dura, esperaba mi reacción como quien espera ver caer una pieza de dominó. Los empleados que se habían reunido alrededor contenían la respiración, disfrutando en secreto del espectáculo que su jefe montaba a costa mía. «Entonces, ¿qué vienes a hacer aquí, Valeria?», repitió con voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Aquí nadie tiene tiempo para visitas sociales, ni para jovencitas curiosas que no entienden nada de construcción». Clavé mis ojos en los suyos, sin temblar. «Vine a recoger documentos del proyecto Los Robles». La recepcionista me observaba, cada vez más incómoda, como si comprendiera que algo no encajaba en aquella escena. Don Esteban soltó una carcajada seca, de esas que buscan ridiculizar. «Documentos de Los Robles. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Ese es el proyecto más grande de mi empresa. ¿Cómo podría alguien como tú tener relación con eso?». Sentí que cada palabra era un intento de empujarme contra la pared, pero lo que él no sabía era que esa misma pared estaba a punto de caérsele encima. Respiré profundo y respondí con calma: «Esos documentos fueron enviados ayer a la oficina de planeación urbana para revisión. Yo soy la responsable de recogerlos». El murmullo de los empleados creció. Algunos se miraban entre sí, confundidos. Don Esteban, sin embargo, continuaba en su papel de verdugo. «Por favor, Valeria, no me hagas perder el tiempo con esas fantasías. Aquí manejamos millones, contratos serios, ingeniería real. Esto no es un juego de papeles. Tú no sabrías por dónde empezar a entender lo que significan esos planos». Yo mantenía la calma, pero dentro de mí hervía la rabia. Había soportado comentarios como ese durante 2 años. Había escuchado cómo me llamaba inútil, carga, obstáculo, disfrazando su desprecio con un aire de superioridad. Y, sin embargo, la verdad siempre estuvo de mi lado. De pronto, el sonido de un elevador interrumpió la tensión. Una mujer de traje oscuro salió apresurada, con una carpeta gruesa entre las manos. La reconocí enseguida: «Laura Méndez, su secretaria personal, licenciada Andrade», exclamó con voz fuerte, caminando rápido hacia mí. «No sabíamos que vendría hoy. Aquí está la documentación de Los Robles, lista para su revisión». La recepción entera quedó congelada. Un silencio absoluto llenó el espacio. Don Esteban parpadeó, desconcertado. «¿Cómo dijiste?». Laura se detuvo frente a mí, entregándome la carpeta con un respeto que contrastaba brutalmente con el tono burlón de su jefe minutos antes. «Licenciada Valeria Andrade, directora Argent de Planeación Urbana. Ella es la responsable de aprobar los permisos de construcción en toda la región». Podría jurar que escuché como el aire escapaba de los pulmones de todos los presentes al mismo tiempo. Don Esteban retrocedió un paso, pálido, con la boca entreabierta. «No, de eso no puede ser. Ella es solo la novia de mi hijo». Me permití una leve sonrisa. «Efectivamente, soy la novia de Julián. Y también soy arquitecta con especialidad en planificación urbana. Tengo una maestría en desarrollo sustentable y llevo 4 años al frente del departamento que supervisa todos los proyectos, incluyendo el suyo». Los murmullos regresaron, más intensos que nunca. Algunos empleados se llevaban la mano a la boca para ocultar la sorpresa. Otros apenas podían disimular una sonrisa de satisfacción al ver a su jefe en evidencia. Don Esteban balbuceó: Pero tú eras una simple». «¿Una simple qué?», lo interrumpí con firmeza, sin perder la compostura. «Una simple mujer, una simple novia, una simple secretaria. Esa es la imagen que usted quiso tener de mí, porque nunca se tomó el tiempo de preguntar quién era en realidad». Laura intervino con profesionalidad, intentando suavizar el momento. «Licenciada, ¿desea pasar a la sala de juntas para revisar los documentos con calma? También puedo pedirle un café». «Será perfecto, gracias», respondí sin apartar la mirada de don Esteban. Él seguía inmóvil, procesando lo que acababa de descubrir. Su rostro era un retrato de incredulidad y vergüenza. Laura se giró hacia los empleados, que aún observaban la escena. «Para que quede claro, la licenciada Andrade es la funcionaria encargada de aprobar todos los permisos de construcción en esta zona. Su firma es la que da luz verde a cada uno de nuestros proyectos». El golpe fue devastador. Don Esteban, que siempre había alardeado de solo rodearse de gente preparada, acababa de menospreciar públicamente a la persona que tenía en sus manos el futuro de su empresa. Yo tomé la carpeta con total serenidad y le dije con voz firme pero tranquila: «Don Esteban, sus proyectos no dependen de mí como persona, sino de los criterios técnicos y legales que mi oficina aplica. Y hasta ahora, su empresa ha presentado documentación impecable. Eso no cambiará». Él abrió la boca para responder, pero las palabras parecían no salir. Caminé hacia la sala de juntas acompañada por Laura, mientras los empleados me observaban como si hubieran presenciado un derrumbe. Y de alguna manera, lo habían hecho, el derrumbe del orgullo de su jefe. Cuando crucé la puerta, pude sentir la mirada de don Esteban clavada en mi espalda. Era la primera vez que no me veía con desprecio, sino con miedo.
Lo que no imaginaba era que esa revelación no sería el final del conflicto, sino apenas el inicio de una guerra silenciosa entre el respeto y el rencor. La sala de juntas estaba impecable, mesa larga de madera pulida, pantallas en las paredes y varias carpetas alineadas con precisión milimétrica. Laura colocó frente a mí la documentación de Residencial Los Robles. Mientras me ofrecía un café con una cortesía que dejaba claro el respeto hacia mi cargo, me senté con calma, abrí los planos y comencé a revisarlos. Era mi rutina habitual, pero en ese contexto, cada firma mía se sentía como un golpe de martillo en la fachada de Don Esteban. Él entró unos segundos después, intentando recuperar compostura. Ya no llevaba el mismo aire soberbio con el que me había enfrentado minutos antes. Ahora se movía con la rigidez de alguien que camina sobre vidrios rotos. Valeria. Licenciada Andrade, rectificó torpemente. Necesitamos hablar. Levanté la mirada, manteniendo el tono profesional. Claro, Don Esteban. Estoy revisando las correcciones que solicitaron en la segunda fase. Hasta ahora se ven bien, su aclaró la garganta. Yo quiero disculparme. Durante mucho tiempo he sido injusto contigo. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y lo observé. Sus ojos reflejaban algo que rara vez había mostrado: vulnerabilidad. Don Esteban, no es una cuestión personal. Mi trabajo es evaluar proyectos conforme a la normativa urbana y ambiental. La forma en que me trata como familiar es otro asunto distinto. Él bajó la vista, incómodo. Entiendo, pero ¿qué significa eso para nuestros proyectos futuros? Significa lo mismo que siempre ha significado, que seguirán evaluándose con imparcialidad. Ni sus desprecios ni sus disculpas cambian mis criterios técnicos. El silencio se alargó. Don Esteban respiraba con pesadez, como si cada palabra mía lo obligara a tragar su propio orgullo. De pronto, la puerta se abrió y entró el ingeniero Ramírez, gerente de proyectos. Licenciada Andrade, un gusto verla, me saludó con respeto profesional. ¿Tuvo oportunidad de revisar las observaciones en la zona norte? Ajustamos los drenajes tal como solicitó. Asentí. Sí, ingeniero, justo lo estoy verificando. El trabajo está bien hecho. Ramírez se volvió hacia Don Esteban con una sonrisa ligera. Jefe, la licenciada Andrade ha sido clave para que este proyecto avance tan rápido. Normalmente, los permisos tardan meses, pero gracias a su gestión tenemos prioridad. Don Esteban no respondió. Su rostro era una mezcla de orgullo herido y confusión. Yo retomé la palabra, manteniendo el tono neutral. Es mi deber facilitar procesos cuando la documentación es completa, y su empresa suele entregar expedientes muy bien elaborados. Laura aprovechó para colocar más carpetas sobre la mesa. Licenciada, aquí están los planos actualizados de la fase comercial. ¿Desea revisarlos ahora o programamos otra reunión? Ahora está bien, dije. Mientras pasaba las páginas, podía sentir la tensión en la sala. Don Esteban, acostumbrado a ser el centro de atención, se veía reducido a un espectador incómodo en su propio territorio. Finalmente, firmé las aprobaciones correspondientes. Listo. Pueden proceder con la segunda fase a partir del lunes. Ramírez sonrió satisfecho. Excelente noticia, licenciada. Gracias por su apoyo. Yo asentí, cerrando la carpeta. Solo hago mi trabajo, ingeniero. Cuando él y Laura salieron de la sala, quedamos otra vez a solas Don Esteban y yo. Esta vez, él no tardó en hablar. Valeria. No sé cómo explicarlo. He pasado años presumiendo de mi empresa frente a ti, mientras tú eras quien tenía en sus manos cada paso que dábamos. Y yo te traté como si no valieras nada. Lo miré directamente, con firmeza. Don Esteban, lo que me dijo hoy en la recepción no fue la primera vez que me menospreció. Durante 2 años, cada comentario suyo dejó claro que me veía como un obstáculo o una carga. Pero mi valor no depende de su reconocimiento. Él se llevó una mano al rostro, agotado. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que pensara que era una mujer sin ambiciones, una intrusa? Porque quería ver si en algún momento se dignaba preguntarme realmente quién era, en lugar de asumirlo. La dureza de mis palabras lo golpeó con fuerza. Se quedó callado, hundido en sus pensamientos. Entonces, con voz más baja, murmuró: Julián me va a odiar cuando sepa cómo te traté. Siempre le reproché que buscara una novia más ambiciosa. Y resulta que su novia es la pieza clave del futuro de mi empresa. Sonreí apenas. Se equivoca, Don Esteban. Yo no soy la clave del futuro de su empresa. Yo solo aplico la ley. La clave está en que su compañía siga cumpliendo con cada norma. Él asintió despacio, como si esas palabras terminaran de derribar la última muralla de su orgullo. Pero justo cuando pensé que la conversación había terminado, lo escuché preguntar con voz tensa: Valeria, ¿me vas a hacer pagar por todo lo que te dije? ¿Vas a vengarte rechazando mis proyectos? Lo miré sin pestañear. Mi ética profesional es intocable. Pero lo personal es otra historia. El color desapareció de su rostro. Y en ese instante entendí que el verdadero poder no estaba en mi cargo, sino en el respeto que la había perdido para siempre. Esa misma noche, mi teléfono vibró con insistencia. Era Julián. Contesté, y lo primero que escuché fue su risa nerviosa, casi histérica.
Valeria, ¿qué demonios le hiciste a mi papá? Acabo de llegar a casa y está blanco como un papel. Dice que casi se desmaya en la oficina cuando se enteró de quién eres realmente. Me acomodé en la cama, exhalando con calma. No le hice nada, Julián. Solo se enteró de lo que debió saber hace mucho tiempo. Él se quedó en silencio unos segundos antes de estallar. Me mataste de la risa. Años escuchando a mi papá decir que necesitaba una novia más ambiciosa, que buscara a alguien con futuro. Y resulta que eres la directora que firma todos sus proyectos. Yo sonreí levemente, aunque dentro de mí había un nudo de emociones más complejo que simple diversión. No se trata de una venganza, Julián. Se trata de respeto. Y tu papá nunca lo tuvo hacia mí. La voz de Julián cambió a un tono más serio. Lo sé y me duele. Sé cómo puede ser él. Pero también lo conozco. Cuando su orgullo recibe un golpe, tarda mucho en sanar. Ten cuidado, Valeria. Puede que intente recuperar el control de alguna manera. No contesté de inmediato. Sabía que Julián tenía razón. Don Esteban no era hombre de aceptar derrotas con facilidad. 2 semanas después, recibí una invitación formal a cenar en casa de los Álvarez. La tarjeta estaba firmada de puño y letra por Don Esteban. Dudé en aceptar, pero la curiosidad y el deseo de cerrar el círculo pudieron más. La noche de la cena, el ambiente era distinto. La casa, que siempre me había parecido un escenario hostil, estaba iluminada cálidamente. Al abrir la puerta, fue el propio Don Esteban quien me recibió. Licenciada Andrade, me saludó con una formalidad que rayaba en lo exagerado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Lo miré con serenidad. Entre familia puede llamarme Valeria, Don Esteban, él asintió, aunque parecía incómodo. Claro, pero ahora con respeto mutuo. Durante la cena, la conversación giró inevitablemente hacia temas profesionales. Por primera vez, Don Esteban no hablaba para presumir, sino para preguntar. ¿Cómo ve usted las regulaciones urbanas en los próximos años, Valeria? ¿Cree que habrá más restricciones para proyectos residenciales? Respondí con naturalidad, exponiendo tendencias y cambios normativos. Doña Teresa, que siempre me había visto como una intrusa, también intervino, ¿y existen oportunidades para que las mujeres trabajen en esas áreas del gobierno? Siempre pensé que eran oficinas dominadas por hombres, sonreí con suavidad. Claro que sí, doña Teresa. De hecho, cada vez más mujeres ocupan puestos técnicos y directivos. Lo difícil es que se les reconozca el valor que tienen. El comentario cayó como un dardo disfrazado de respuesta, y pude notar cómo don Esteban bajaba la mirada, incómodo. Al final de la velada, cuando todos se levantaban de la mesa, él me detuvo. Su voz era baja, cargada de un peso inusual. Valeria, ¿podrías perdonar a un viejo necio que juzgó mal a una profesional excepcional? Lo miré fijamente, dejando que el silencio hablara por mí durante unos segundos. Ya está perdonado, don Esteban, pero espero que la lección se extienda más allá de mí, que llegue a cada mujer que se cruce en su camino. Él asintió con seriedad, visiblemente afectado. Sin embargo, mi instinto me decía que aquello no era un final, sino apenas una tregua, porque detrás de su tono humilde podía percibir la sombra de alguien que aún luchaba contra su propio ego. Días después, mis sospechas se confirmaron. Una colega de otra oficina me advirtió que don Esteban había estado haciendo llamadas, presionando para agilizar trámites que no le correspondían, aunque públicamente me trataba con respeto. En privado parecía dispuesto a usar cualquier medio para recuperar el control que creía haber perdido cuando Julián se enteró. Su reacción fue un reflejo de la lucha interna que lo consumía. Valeria, estoy atrapado entre mi padre y tú. Lo amo, pero no puedo aceptar lo que hace. Y también te amo a ti, pero temo que esto acabe destruyendo todo. Tomé sus manos con firmeza. Julián, no se trata de elegir. Se trata de que tu padre aprenda que el respeto no se mendiga ni se impone. Se gana. Yo no voy a doblegar mis principios, ni por él, ni por nadie. Él cerró los ojos, asintiendo en silencio. Esa noche comprendí que la batalla no era solo entre don Esteban y yo. Era también dentro de Julián, dividido entre la lealtad a su padre y la verdad que representaba nuestra relación. Y en ese campo de batalla invisible, todos corríamos el riesgo de salir heridos. El calendario marcaba apenas un mes desde aquel día en la oficina, pero en ese tiempo todo había cambiado. Don Esteban, que antes caminaba con la frente en alto y el pecho inflado, ahora parecía un hombre más cansado, desgastado por la lucha contra algo que no podía controlar, su propio orgullo. Yo seguía cumpliendo mi trabajo con la misma rigurosidad, sin permitir que mi vida personal interfiriera en mis decisiones. Sin embargo, cada vez que un expediente de Construcciones Álvarez llegaba a mi escritorio, un murmullo recorría la oficina, todos sabían lo que había detrás de esos documentos. Un viernes por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era el ingeniero Ramírez. Licenciada Andrade, necesito advertirle algo. El señor Álvarez está considerando omitir algunos informes ambientales para acelerar la tercera fase de Los Robles. Sabe que usted los va a rechazar, pero insiste en que presione a su equipo para avanzar.
Cerré los ojos con paciencia. No me sorprendía, pero sí me dolía confirmar que don Esteban aún no había aprendido. Gracias por decírmelo, ingeniero. Déjeme ese trabajo a mí. Al día siguiente, cité a don Esteban en mi oficina. Cuando entró, ya no tenía esa postura imponente de antaño. Sus hombros caídos revelaban la carga que llevaba encima. Don Esteban, empecé sin rodeos, me han informado de sus intentos de omitir reportes ambientales. Usted sabe que eso es ilegal y que yo jamás aprobaría un proyecto en esas condiciones. Él me miró con cansancio, como si por primera vez aceptara que estaba perdiendo. Lo sé, pero no entiende la presión en la que estoy. La competencia avanza, los inversionistas exigen resultados. Si este proyecto se retrasa, puedo perderlo todo. Me incliné hacia él con voz firme. No es mi problema si pierde todo. Su empresa no caerá por la burocracia, ni por mis evaluaciones, sino por su falta de ética. Usted mismo está cavando su tumba empresarial. La dureza de mis palabras lo dejó en silencio. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Entonces respiró hondo y murmuró: he sido un necio, Valeria. Toda mi vida he confundido respeto con miedo, autoridad con imposición. Y contigo cometí el peor error, subestimarte. No respondí. Dejé que ese reconocimiento flotara en el aire porque era más valioso que cualquier disculpa superficial. Esa misma noche, Julián llegó a mi apartamento con expresión preocupada. Mi papá me contó lo que pasó. Dice que fue como mirarse en un espejo roto. Nunca lo había visto así. Vulnerable. ¿Crees que aún pueda cambiar? Lo miré a los ojos, acariciando su rostro con suavidad. Las personas cambian cuando tocan fondo, Julián. Y tu padre está cerca de ese punto. Pero la decisión es suya, no mía. Los días siguientes confirmaron mis palabras. Don Esteban comenzó a modificar su trato, no solo conmigo, sino con todo su entorno. Escuchaba a su equipo, valoraba las opiniones de Laura, e incluso empezó a reconocer públicamente los logros de las mujeres en su empresa. La comunidad empresarial lo notó. Lo que antes era arrogancia se transformaba, poco a poco, en humildad. Un mes después, durante una conferencia del sector, Don Esteban subió al escenario, para sorpresa de todos. Habló de mí. Hace poco aprendí que el verdadero liderazgo no consiste en aplastar a los demás, sino en reconocer su valor. Me tomó años y un error doloroso descubrirlo. Pero gracias a una mujer que me enseñó con hechos y no con palabras, hoy entiendo que el respeto no se negocia, se gana. El auditorio estalló en aplausos. Yo, sentada en la primera fila, lo observaba con una mezcla de incredulidad y serenidad. Por primera vez, sus palabras no eran un espectáculo vacío, eran verdad. Más tarde, cuando me lo encontré tras bambalinas, se acercó con una sinceridad que jamás había visto en él. Valeria, no puedo borrar el pasado, pero quiero construir un futuro distinto. Gracias por no rebajarte a mi nivel, por no usar tu poder para vengarte. Eso me salvó. Lo miré fijamente, con una leve sonrisa. Don Esteban, mi venganza fue más simple de lo que cree. Dejé que sus propios actos fueran el castigo. Yo solo seguí siendo quien soy. Él asintió con lágrimas contenidas y comprendí que había llegado el verdadero final. El orgullo de don Esteban había caído y en su lugar nacía un respeto genuino. Julián y yo seguimos adelante, sabiendo que aquella herida familiar se había transformado en una lección imborrable. Porque la verdadera venganza no siempre se logra con odio ni con violencia, sino con la fuerza de la verdad, la dignidad intacta y el poder silencioso de mantenerse firme. La historia de Valeria y don Esteban nos recuerda una lección inolvidable: el poder de la verdad siempre se impone al orgullo y la arrogancia. No hubo gritos, no hubo venganza cruel. Solo la fuerza de la dignidad y la excelencia profesional demostraron que nadie tiene derecho a menospreciar a otro. Don Esteban creyó que podía definir el valor de los demás según sus prejuicios, pero terminó enfrentándose a su peor enemigo, él mismo. Y fue precisamente Valeria, la mujer que subestimó, quien le mostró que el respeto no se pide, se gana. Porque a veces, la mejor revancha no es destruir al enemigo, sino obligarlo a reconocer que estaba equivocado. Y en ese reconocimiento nace la verdadera justicia. Si esta historia te atrapó, imagina cuántas más están esperando ser contadas aquí. Historias de engaño, venganza, orgullo y redención que no solo entretienen, sino que dejan huellas profundas en el corazón. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñame en este viaje de relatos intensos y reveladores. Cada semana encontrarás nuevas historias que te harán reflexionar, emocionarte y sobre todo, regresar por más. Y recuerda, aquí las historias no solo se cuentan, se viven.